Entrevistas en Tecla Noticias. Y en su espacio en Tecla Noticias en las 105.7 en FM. Gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados en nuestra señal, tanto en Facebook como también en nuestra señal en la frecuencia modulada. Ya está con nosotros, ya está lista para compartir con nosotros el tema de hoy, que me parece bastante interesante hablarlo, la abogada Karina Márquez. Ella es experta en el manejo de conflictos legales y también es analista política. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Un gusto saludarla. Jesús Bernabé le da la bienvenida. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente mucho, demasiado tráfico. Pensaba atenderlos desde mi oficina, pero aquí estoy cumplida con el horario siempre. Qué bueno, porque hay bastantes temas que analizar y uno de los que me ha llamado mucho la atención y a la ciudadanía que nos ha llamado precisamente para comentar estos temas es acerca de esta ley que el presidente Daniel Noboa está impulsando, que tiene como objetivo precisamente quitarle los fondos, el dinero, el ingreso que tienen los delincuentes para de esta manera debilitar sus operaciones. Le han denominado la ley de antipillos, que está próximo a analizarse incluso en la Asamblea Nacional, que dicen que por aquí, que por allá le buscan la quinta pata al gato. Pero hablemos un poco de esta ley de antipillos, qué significa y qué beneficios trae para el Ecuador, abogada. Bueno, efectivamente, de forma común se ha dicho que se llama ley de antipillos, pero es bueno que la ciudadanía también sepa el nombre con el cual se remitió a la Asamblea Nacional, que fue Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate del lavado de activos, ¿ya? ¿Cuál era uno de los objetivos que tenía esta ley? Que era efectivamente fortalecer el lavado de activos para poder a través de esta ley eh, obtener eh, los bienes mal habidos por parte de las personas que ya estaban privadas de la libertad y sentenciadas y que no habían podido justificar que esos bienes los habían obtenido de manera lícita. Pues no, para que el Estado pueda hacer uso de esos bienes y también mejorar un poco la economía del golpeado Ecuador que tenemos. Pues, ¿no? ¿Qué pasa de que también esta ley tenía como fin fortalecer un poco la unidad de análisis financiero que todo el mundo sabe, todos, o sea, lo que sabemos, los que estamos dentro del ámbito eh, jurídico? La unidad de análisis financiero es parte también, forma parte también de la estructura estatal que existe en este momento para poder prevenir exactamente el lavado del dinero, ¿ya? Entonces, esta ley también decía en su momento que se podía haber un incremento de ciertos impuestos. Uno, por ejemplo, que era el de la compra de vehículos usados, que suba del 1% al 5% y así sucesivamente. ¿Por qué la Asamblea eh, tuvo este conflicto con el gobierno? ¿Por qué archivó la ley? Bueno, la Asamblea, entre otras cosas, decía que no iba a complementar, o sea, que ya existía en estos momentos una ley que para prevenir el lavado de activos y que no necesitábamos otra ley que verse sobre lo mismo, ¿ya? Y que en todo caso el Ejecutivo tiene la potestad de emitir un reglamento a dicha ley y, bueno, a su vez, con ese reglamento puede haber las instrucciones necesarias para que se cumpla esa ley. Pero más que nada también tenemos que ver el sentido político, estamos a miras de una campaña electoral, muchos Ujú. asambleístas también quieren reelegirse y obviamente para las personas que no comprenden cuáles hubieran sido las motivaciones del alza esto, de ciertos impuestos, iba a pesar dentro de las urnas, pues no, que se aprueben este tipo de impuestos. Ajá. Bueno, esto por un lado para pensando aquellos en la campaña electoral, pero habrá también aquellos que por intereses precisamente que responden a grupos criminales, porque no está menos cierto decirlo de que así como existen grupos criminales que operan abiertamente, hay aquellos que están infiltrados dentro incluso de la propia política, abogada.
Bueno, lamentablemente, es cierto, nuestro país ha sufrido una de las más graves crisis de corrupción. Eh, ¿Por qué digo que es una de las más graves crisis de corrupción y por qué la pongo a un nivel mayor que las anteriores o desde la vida del Ecuador? Porque nunca antes se había visto que el narcotráfico pudiera tener alguna injerencia dentro de sectores políticos, ¿ya? Entonces ahora lo estamos viendo, lo estamos viviendo, que han, o incluso han querido crear leyes para la conveniencia de estos grupos de delincuencia organizada, que al final, si usted se da cuenta, lo que ellos buscan, actúan de tal manera, los que forman grupos delictivos tienen la esperanza, de cierta manera, tienen la esperanza de un negocio ilícito algún día. Todos sabemos que lamentablemente el crimen no perdona nada ni nadie, ni tampoco hace reflexiones sobre posibles negocios lícitos en un Ujú. futuro, pues no. Sin embargo, tenemos también que ver y tenemos que también tener en cuenta que el gobierno, y eso es lo asombroso, ¿no? O sea, el gobierno también está en miras de una campaña política. También podrían decir, ¿sabes qué? No me favorece políticamente ahorita en estos momentos Claro. poner más impuestos, pero lo que pasa es que yo creo, considero, de que si hubiese habido existido una comunicación más efectiva por parte del gobierno con lenguaje sencillo para la ciudadanía, entonces tal vez hubiéramos podido obtener otro tipo de resultado. Ahora, la Asamblea Nacional está conformado por representantes de todos los sectores y de todos los niveles de ciudadanía del Ecuador. O sea, son líderes que están sentados, que saben que han llegado ahí representando a cierto sector económico, político, que tiene consecuencias sociales, pero sin embargo no dan pues las explicaciones a sus mandantes. Entonces, por eso es que se crea esta crisis de gobernabilidad, lamentablemente. Es una crisis de gobernabilidad la que estamos viviendo. Ahora, hablando de, o tomando la postura que han tomado, mejor dicho, algunos asambleístas y que han salido a decir en los medios de comunicación, bueno, si ya aprobamos nosotros una ley que le permite al Estado regular y controlar esto, de crear impuestos, etcétera, de generar fondos, ¿para qué hacer otra ley? Es indispensable, usted que es experta en derecho, es indispensable esta ley, es de gran ayuda para el gobierno nacional tomar el control a través de esta normativa. Mire, creo que ahorita lo más indispensable es que las instituciones empiecen solucionando las cosas pequeñas para poder solucionar las cosas grandes. Eh, el gobierno en un año de trabajo no va a poder conseguir jamás lo que podría conseguir un gobierno estable en 4 años. Eso es obvio, por razones obvias, que es Ujú. razones de tiempo. La burocracia como tal no es mala, porque la burocracia lo que hace es que te obliga a cumplir los parámetros que exigen las leyes, los reglamentos, los decretos, los instructivos. ¿No? ¿Para qué? Para que haya un orden. Eso no es malo. De hecho, la burocracia o el poder gobernar desde un escritorio no es malo. Lo que pasa es que debe de ser complementado también con el trabajo de campo. Nosotros tenemos una superintendencia de compañías y tenemos un servicio de rentas internas, que son efectivos hasta donde llega el alcance del escritorio. Y eso es lo que debe de cambiar. Por ejemplo, el servicio de rentas internas cuenta con las alertas necesarias para poder establecer si una empresa podría o no estar cometiendo algún tipo de ilícito. Y la superintendencia de compañías tiene toda la potestad de poder vigilar que estas compañías cumplan con lo que dice la ley de compañías. Entonces, todas estas articulaciones de instituciones es lo que se debe de fomentar, es lo que se debe de crear, poder implementar un sistema en el cual la misma superintendencia junto con el SRI logren hacer las inspecciones necesarias, logren llegar a través del trabajo de campo a ver, a verificar que es su trabajo, que efectivamente estas compañías existen y que no solamente sirvan para poder mover el dinero y
que hasta ahí llegue todo, ¿no? Tenemos entonces que, por ejemplo, yo haciendo un análisis muy rápido, si el SRI tiene 5 alertas diarias, digo yo, 5 alertas diarias de posibles compañías que estuvieran cometiendo un ilícito, estas 100 alertas serían al mes. Si la superintendencia hiciera 5 inspecciones, solamente 5 inspecciones diarias a nivel nacional, solamente a nivel nacional, no estoy hablando a nivel provincial ni a nivel cantonal, a nivel nacional, que se ocupe de esas 5 alertas eh, que, que, que emite el SRI, va y toca la puerta del domicilio donde está la compañía y ve si está abandonado, si no está abandonado, si existe, si hay gente trabajando, si no hay gente trabajando. ¿Usted cree que no se podría cumplir de mejor forma el control que se debe tener con estas Claro, instituciones? así es. Pudiendo solamente solucionando 5 compañías diarias a nivel nacional, por supuesto. Ujú. Estamos hablando que son 100 compañías al mes y aproximadamente 1.200 compañías al año. Entonces, es cuestión también de que no solamente dejen la carga al Ejecutivo como tal, las instituciones deben de cumplir con las atribuciones que por ley y por constitución les corresponde y deben empezar a trabajar complementando el trabajo de campo, porque si no, no se van a alcanzar y ninguna ley que creen va a producir efectos si no lo hacen de esa manera. Ahora, abogada, ya que la Asamblea Nacional ha decidido archivarla, a pesar del el comunicado que ha emitido el presidente, ¿cuál es el camino que le queda al Ejecutivo para poder aplicar esta normativa? Ahí no tiene nada más que hacer que volver a presentar el proyecto de ley económica urgente. Mire, hay situaciones en la ley que pueden ser fantásticas en el sentido de que nosotros como abogados podemos creer que existe solución a todo, pero hay cosas que son insalvables y la Asamblea emitió una resolución de archivo de la ley. Entonces, al momento que el presidente la devuelve a la Asamblea Nacional, la devuelve a un expediente muerto. Entonces, yo creo que lo que debe de hacer es mejorar su estrategia de comunicación que está, o sea, realmente el sentido que tiene la ley, yo la leí, es correcto. Es correcto querer proteger los intereses del Estado a través de esta ley y poderle quitar un poco de poder adquisitivo y económico a estas bandas de delincuencia organizada. Pero tratando de forzar la norma o tratando de hacer cumplir a la Asamblea por medio de otras estrategias legales que no se adecúan al procedimiento, no es lo correcto. Lo correcto es de que acepten, porque fue una derrota. Ujú. Yo entiendo que fue una derrota, pero no se ha perdido la batalla. O sea, simplemente tienen que recapitular, ver en qué cometieron el error, arreglarlo y proponer. Porque aún cuentan con tiempo. Aún tienen tiempo si se organizan de manera adecuada. Solo es cuestión de que se organicen de manera adecuada y proyecten una mejor comunicación, más eficaz, más sencilla, un lenguaje más sencillo al ciudadano para que el ciudadano pueda comprender de qué se trata esto que el gobierno quiere lograr y también ejerza presión y también ejerza la rendición de cuentas con sus representantes en la Asamblea Nacional y que explique por qué no estuvieron de acuerdo con la ley. No solamente por una resolución sencilla que diga que no cumplió con los requisitos y listo, se archivó, sino que le expliquen al ciudadano en su lenguaje común, en el lenguaje más fácil, y que el ciudadano pueda prever qué es lo que está pasando también con sus líderes asambleístas. Abogada, ¿y usted cómo analiza el comportamiento del Ejecutivo en torno a la situación que vive el país? Porque usted al principio de sus comentarios decía algo bastante cierto. Estamos a puerta de una campaña electoral y el gobierno, lejos de pensar, bueno, esto nos va a afectar mucho en nuestra imagen, en nuestra campaña para una reelección, al contrario, está promoviendo de que se apruebe esta ley y que, como usted dice, con la falta de información la ciudadanía lo entiende como más impuestos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le da a entender a usted ese comportamiento del gobierno que, más allá de pensar en una campaña, está pensando en regular algo que en el país está siendo oportuno para el lavado de activos? Mire, yo siento que el gobierno ha actuado de manera responsable en algunos de los pasos que ha podido dar dentro de este año. Ha sido una política que, si bien es cierto, no ha tenido la mejor comunicación
tenemos que decirlo, o sea, es que hay que admitirlo. A veces el gobierno ha actuado de manera reservada cuando lo que el público necesita es la información completa. Ujú. Y eso no es malo, porque lo que ellos quieren lograr son objetivos que perduren a través de las instituciones. Y así es como se debe de gobernar. No se debe de gobernar pensando solamente en el año que va a durar mi gobierno o en los 4 años, sino que debe de haber políticas públicas que perduren en el tiempo y que los nuevos representantes, si es que existe un nuevo representante en una próxima elección, vean qué es lo bueno que se hizo dentro de un gobierno anterior. Entonces, por ejemplo, muchos criticaron el gobierno de Guillermo Lasso, Ujú. criticable en muchos aspectos, pero nadie realzó todo lo que se pudo conseguir a través de la lucha contra la desnutrición infantil, ¿ya? Y eso es uno de los graves problemas que afecta al Ecuador. O sea, el Ecuador no solamente está afectado por la cuestión del crimen organizado y la corrupción. O sea, Ecuador ahorita está con una crisis energética, está enfrentando también la crisis ambientales, el cambio climático, estamos Seguridad. enfrentando problemas de gobernabilidad. Entonces, el gobierno yo creo que está adecuando sus acciones más allá de la mira política de ganar en las urnas, sino de poder establecer permanentemente pensamientos críticos con respuestas, soluciones en políticas que se puedan implementar a través del tiempo. Ecuador está lleno de problemas que no solamente atañen al grave crimen organizado, sino también al resto de situaciones que vemos todos los días. Ujú. De acuerdo con usted, abogada. Queremos agradecerle, muchísimas gracias por darnos su criterio en torno a esta ley que la han denominado, efectivamente, muchos le han llamado ley antipillo, pero es la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Su mensaje en la parte final, abogada. Mire, yo propongo que la Asamblea Nacional, si no les gustan las leyes que les envía el gobierno nacional, o sea, el actual ejecutivo, entonces propongan y hagan ellos mismos las leyes que creen que necesita el país, porque para eso son asambleístas. Le prometo que hay un montón de leyes dentro de la bandeja de la Secretaría de la Asamblea que no se han podido observar y que son muy buenas. Entonces, la Asamblea Nacional, sí, es verdad, ahorita ya deben de dedicarse ya no a tratar de hacer lo que no hicieron en un año los asambleístas, sino de a atender lo que en estos momentos puedan resolver y dar pues la solución, porque si no están de acuerdo con las soluciones, con las soluciones del Ejecutivo, entonces que ellos propongan la solución. Así es. Muchísimas gracias, abogada. Tenga un excelente día. Muchas gracias también a ustedes. Muy bien, estuvo con nosotros la abogada Karina Márquez. Ella es experta también en el tema político. Estuvimos analizando acerca de la ley antipillos, denominada ley antipillos, ¿no? Pero es la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Son las 8:51 minutos, licenciada. Tenemos más información en el ámbito local. Así es, queremos compartir más información de nuestra provincia de Santa